Tomado de la lectura del texto de Marcos que se nos presenta en el Evangelio de hoy, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Ojalá que captemos que este instante, este momento, no hace falta esperar. El tiempo se cumple y cuando abrimos el corazón, el reino de Dios llega a nosotras y nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. El texto nos presenta la alianza de Dios con Noé y a través de Noé con toda la creación. Es después del diluvio. En la cronología de la Torá es la más antigua de las alianzas. Podemos decir la primera. Después vendrán las alianzas de Dios con Abraham y más adelante la que establece con el pueblo a través de Moisés. La alianza de la lectura de hoy es la más amplia. Incluye a toda la humanidad y a toda la creación. Este fragmento del Génesis es de los más tardíos en la redacción de la Torá y presenta la evolución de la conciencia de Israel de que Yahvé no es un Dios étnico, es decir, el Dios de un solo pueblo, sino es el Dios de todos los pueblos y de todo lo que existe. Como su nombre lo indica, Yahvé, que significa el que siendo hace que todo sea. El arco iris es el símbolo de esa alianza. El texto describe cómo, en medio de las nubes de la tormenta, aparecerá el arco iris, símbolo de la presencia de Dios en medio de las dificultades. Dice el texto: me acordaré de de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. Esta frase que afirma el compromiso de Dios con su creación, que establece una alianza con nosotras y nosotros. El Salmo 24 es un salmo alfabético, de estos que cada estrofa inicia con las letras del alfabeto hebreo en su orden habitual. Lo fundamental es que nos presenta dos temas importantes. Por un lado, el camino que debemos recorrer todos y todas para encontrar la sabiduría, el verdadero arte de vivir, que no es algo automático, es algo que se construye a través de la experiencia. Y nos presenta a Dios como el único que nos puede conducir por ese camino con bien. Dios nos enseña con amor y ternura. Así nos va ayudando a descubrir el verdadero camino y a distinguirlo de las rutas falsas. Para capacitarnos a escucharlo, debemos cultivar el espíritu de humildad y pobreza, reconociendo, como nos dice la frase, son eternos, Señor, tu amor y tu ternura. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. El autor se presenta a sí mismo al inicio de la carta como Pedro, apóstol de Jesucristo, y dice que escribe desde Babilonia. Desde luego que es una introducción simbólica. Babilonia es símbolo de una sociedad enferma de corrupción y hace alusión seguramente a Roma y su imperio. La tradición le atribuyó la carta al apóstol San Pedro. Hoy se tiene por poco probable. Podría ser el testamento espiritual de Pedro que le hubiese encargado a Silvano, uno de sus asistentes más cercanos. Más que una carta, es una homilía dirigida a las comunidades perseguidas. Su tema fundamental es el misterio de la pasión de Cristo, que le permite a las comunidades entender el sentido de su propio padecimiento. Están entregando la vida para que toda la humanidad tenga vida. Aceptar ser unidos a Cristo por el bautismo les traerá como consecuencia la incomprensión y el rechazo de quienes siguen engañados por el mundo. Tomado de esta misma carta, la frase, el diluvio purificador fue imagen del bautismo que nos permite vivir en buena conciencia ante Dios. Y así llegamos al Evangelio de este domingo, ya comentábamos, tomado del Evangelio de San Marcos, muy al inicio, y es la versión de este evangelista sobre las tentaciones del Señor en el desierto. Recordemos que Marcos es el evangelio más antiguo y sus relatos tienden a ser más parcos.
Como escucharemos, a diferencia de Mateo y Lucas, que hablan del contenido de las tentaciones, Marcos no nos dice de qué son. Quiere subrayar tres elementos especialmente importantes de su relato. Primero, que después de su bautismo, el Señor es llevado por el Espíritu al desierto, es decir, a un espacio donde tiene que encontrarse con lo más profundo de su ser en diálogo con su Padre. Permanece en el desierto 40 días, símbolo de los 40 años del éxodo de purificación de Israel. De esta secuencia de pruebas, pruebas no para eh, comprobar que uno es digno del amor de Dios, sino más pruebas como de ejercicio para estar listos y listas para lo que la vida nos puede traer. Ahí es tentado por Satanás. Recordemos que Shatán significa en hebreo el acusador, el adversario, el que odia profundamente a la humanidad y se dedica a destruirla con todas las artimañas que puede encontrar. Termina la escena diciendo que vivía allí entre animales salvajes, es decir, que no se pueden comunicar humanamente, pero que los ángeles lo servían. Esto es importante. El término griego ángelos significa mensajero. Es decir, que en ese lugar de soledad el Señor fue sostenido por los mensajes de Dios, por la comunicación de su Padre. Los textos de Mateo y Lucas nos presentan el contenido de las tentaciones. Querer llevar adelante el proyecto del reino, es decir, una comunidad sostenida en el amor mutuo, en gratuidad, pero siguiendo los métodos del mundo, o con mayor claridad del príncipe de este mundo. La autosuficiencia que prescinde de Dios, el poder como imposición y arma en contra de los hermanos, y la riqueza con la que se cree que se puede comprar todo. El Señor sale triunfante porque no pierde la comunión con su Padre. Capacitado por esta prueba, sale a iniciar su anuncio de la buena noticia del reino de Dios. Y de ahí la frase con la que presentamos estas reflexiones: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Comentábamos al inicio de nuestra celebración que el día de hoy, el primer domingo de Cuaresma, Cuaresma que empezó el miércoles pasado con el miércoles de ceniza. Recordemos que Cuaresma significa 40, significa en la numerología del pueblo de Israel, es un símbolo de purificación. De ahí viene nuestra palabra cuarentena. El final de esta lectura breve de las pruebas del Señor, las tentaciones del Señor en el desierto, en el relato de Marcos, nos invita a la conversión. Ya subrayaba y no me canso de decir que toda verdadera conversión en el fondo es un cambio de atención. En vez de estarle prestando atención al espíritu del mundo, que desde que amanece hasta que nos acostamos a dormir, está continuamente bombardeándonos con lo que nos presenta como importante, lo que le da sentido a la vida, que muchas veces termina arrebatándole el sentido a la vida, qué es lo que te va a dar seguridad, qué es lo que te va a dar felicidad, etcétera, etcétera. La cuaresma es un tiempo para que a lo mejor tomemos la determinación de dedicarle más tiempo a escuchar la voz de aquel que, invitándonos a ser parte de su vida, abriéndonos su corazón, como decíamos, siendo misericordioso con nosotras y nosotros, puede transformar nuestras vidas. Finalmente, nos puede quitar la venda que tenemos en los ojos eh, de este engaño en el que muchas veces vivimos por el espíritu del mundo, por el espíritu del mal, por el espíritu del antiproyecto de Dios. Ya sabemos, y ese es el centro de la revelación cristiana, que el Dios vivo es amor, con todo lo que esa palabra profunda significa, ¿no? Un amor que es entrega de sí mismo. Decimos amor, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero cuando hablamos de amor estamos hablando de la persona amada con la que nos encontramos.
la que se entrega para darnos vida, con la que se da este misterio, este milagro de poder ser uno sin división y sin confusión, sin dejar de perder, sin perder, perdón, mi identidad, al contrario, creciendo en lo que esa identidad significa, entablo una relación de amor donde la persona amada pasa a ser parte integral de mi identidad, de mi vida, de lo que yo soy. Y también muy lindo, yo paso a ser parte de su vida. En Cristo Dios nos invita a que entremos en su corazón, a que podamos habitar en el corazón de Dios, a que Dios habite en nuestros corazones, a que ese encuentro que debe de ser cotidiano, y muchas veces lo hemos subrayado, necesitamos renovar porque ¿cuántas veces hemos experimentado que podemos tener una idea clara o algo, sentirnos convencidas, convencidos de algo que nos conviene? Y a veces una distracción chiquitita de alguien que viene y te cuenta otra cosa o te viene una preocupación de la cotidianidad y te saca de esa convicción, de ese estado y de ordenar tu vida, de conducir tu vida desde ese estado que es el estado del amor, el estado de vivir enamorado, enamorada. El espíritu del mundo, que los pueblos de la antigüedad llamaban Satanás, el ángel caído, etcétera. Y a mí siempre me ha llamado la atención, ya se los he comentado, que en el cristianismo primitivo se les denominaba demonios, no solamente a los espíritus, sino también a las personas que enfermas, ofuscadas, en vez de ayudar a que se consolidara el proyecto de Dios, empujaban a los demás, empujaban a la historia en la dirección correcta, perdón, contraria. El proyecto de Dios, decíamos, es la comunión en el amor, el reconocimiento mutuo, el tratar de entendernos, de conocernos, de ver los milagros que habitan en cada persona, la presencia de Dios, los dones y talentos que cada persona trae en su corazón y los trae para poderlos poner en común en la construcción de esa familia de Dios que la iglesia llamó el cuerpo de Cristo. Cada uno y cada una tiene una contribución irreemplazable para construir ese cuerpo de Cristo. El espíritu del mundo, y hasta la literatura nos lo muestra cuando nos presenta a los demonios, a Satanás y a todos sus seguidores, permanentemente peleándose. No pueden ponerse de acuerdo. Siempre se están peleando, siempre se están dividiendo, pues se manifiesta, digamos, multiplicado a la n potencia, lo que experimentamos también cuando nos dejamos separar del proyecto de Dios y nos dejamos conducir por el egoísmo, por el egocentrismo. El espíritu del mundo divide. El espíritu del mundo nos lleva a vernos con sospecha, a bloquearnos, a poder encontrarnos con el hermano y la hermana, descubrir que tienen dones que yo no tengo y necesito, y que a lo mejor yo tengo algo que aportar y me corresponde aportarlo en la construcción de la plenitud de esta familia en Dios, de esta familia en Cristo. El relato de Marcos, comentábamos, es muy escueto, es el más antiguo. Seguramente cuando Mateo y Lucas escribieron sus respectivos evangelios, tuvieron acceso a otros textos que les llegaron de enseñanzas de Jesús. Recordemos que el Señor no escribió ningún texto, pero sí se ocupó de transmitir la buena noticia a sus discípulos y discípulas. Y muchas veces a través de estas enseñanzas. Y podemos imaginarnos que el Señor les transmitió, porque está en todos los evangelios sinópticos, esta experiencia que tuvo. Van de la mano bautismo y tentaciones. Bautismo donde el Padre le muestra que es su Hijo muy amado, que contemplarlo es la alegría de su vida, que esa es la naturaleza última de Dios, la vive a plenitud en aquel símbolo de que se rasgan los cielos, ¿no?
Es una manera poética de decir, siente con tal fuerza esa presencia y comunicación de su padre que nada los separa. Y lo que percibe en esa vivencia tan linda, desde su realidad de palabra eterna de Dios encarnada, pero verdadero hombre. Entonces, en su conciencia humana vive este encuentro increíble, profundo con su Padre y se da cuenta que su vida es transmitir esa buena noticia. Dios es Abba, que nos ama, que nos contempla con amor, que contemplarnos es el centro de su alegría, de su satisfacción, de lo que, como le queramos llamar, de acuerdo a nuestro lenguaje y a nuestras expresiones humanas, culturales, etcétera. ¿Por qué está concatenado a esto el relato de las tentaciones? Porque el espíritu del mundo, el espíritu del mal, que ha sido llamado también en los evangelios el padre de la mentira, pues se va a disfrazar. A las personas que ya van teniendo un camino de integración, de apertura a Dios, pues se les va a disfrazar, ¿no? La propia literatura de los últimos años lo ha presentado así, ya no nos presentan al diablito de la lotería o al diablito de las películas de horror, nos presentan a un diablo vestido impecablemente, con ropa de última moda, sumamente elegante, sumamente seductor, que finalmente es eso, ¿no? Em, y seduce a través de estos tres referentes que recuperan Mateo, Lucas y desde luego también San Ignacio en su famosa meditación de las dos banderas. La bandera de Cristo, ¿a qué nos invita Cristo? La bandera del mal caudillo o del enemigo de la naturaleza humana, que es el mal espíritu. Los tres, y no importa el orden, porque de hecho cambia. El orden de Mateo es un poco diferente al orden de Lucas. La primera tentación es la misma y es la más grave. Prescinde de Dios. Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Es nuestra tentación de todos los días, hermanos y hermanas. Prescindir de Dios es no darle tiempo a Dios, es darle tiempo a tus preocupaciones, a las noticias, a lo que el mundo te vende, el espíritu del mundo te vende, en todas estas situaciones, en el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Esta estridencia que te mantiene distraída, distraído y engañado con una especie de antifaz que nos impide encontrarnos con la verdad. Si prescindimos de Dios, si caemos en esa tentación, vamos a caer redonditos en la siguiente. Si no le funciona la primera, viene con la segunda, que puede ser la tercera. Ahí es donde cambian Mateo y Lucas. Dos cosas importantes, el poder y la riqueza. El poder, que es la tentación del espíritu del mal, el ángel caído en el relato apócrifo, de donde nos viene la tradición de la insurrección de Lucifer, de Luzbel contra Dios, eh, se deja engañar, cae en este dinamismo del poder y su corazón se muere. Ya no percibe el querer de Dios y el dinamismo de Dios. Queda separado de eso y de ahí en adelante está vinculado y se convierte en la encarnación de ese principio destructivo del poder como imposición, como búsqueda de destruir a las personas que nos parece que no piensan como nosotros, etcétera, etcétera. Y de la mano del poder va la riqueza, a veces explicitada como recursos económicos, pero que puede ser de cualquier tipo. Engaños, los dos. Distracciones mortales, las dos. Quisiera terminar nuestra reflexión. Tenemos los próximos domingos de Cuaresma para seguir profundizándolas, para pedirle al Señor la gracia de no distraernos, de no caer en la primera tentación. No,
solo de pan, no solo de lo material, no solo de lo que el mundo vende, vive el hombre, viven las personas. Lo que nos da vida es todo lo que sale, toda palabra. Ya hemos dicho que desde una sensibilidad contemporánea, toda comunicación de Dios. El Dios que se nos comunica es nuestro alimento fundamental y es lo que nos permite mantenernos en la luz, en su proyecto, en la vida plena. Que así sea. Tiempo de cuaresma, tiempo de conversión. Hagamos esa determinación realmente convertirnos. No se trata tanto de ofrecer, que no tiene nada de malo, pero no tiene sentido ofrecer privaciones o inclusive transformar las privaciones en ayuda, limosna a nuestros hermanos y hermanas si no le dedicamos tiempo al Dios que puede transformar nuestros corazones enfermos y endurecidos. Si vas a hacer solo una determinación para esta cuaresma, ofrécele a Dios y ofrécete a ti misma, a ti mismo, un tiempo de calidad. Dedícale más tiempo a estar con el Señor, a escuchar su palabra, su comunicación en la Sagrada Escritura y desde luego en la práctica del silencio. El tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca. Que tengan un buen día y una linda semana. Dios con ustedes.